La Unión Europea está intentando lavarse un poco o quitarse el peso de conciencia de la mano de seda que ha tenido con la dictadura de Nicolás Maduro y con la dictadura de Cuba, y acaba de emitir sanciones en contra de torturadores en Venezuela, especialmente quienes estuvieron directamente relacionados con la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El despacho de la AFP dice de hoy, 27 de septiembre, que la Unión Europea sancionó las torturas en Venezuela y la muerte del militar Acosta. La Unión Europea sancionó este viernes a 7 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas por torturas y por la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, y está dispuesta a adoptar más medidas para fomentar una transición negociada en el país latinoamericano. La Unión Europea decidió aplicar medidas específicas adicionales contra 7 miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, explicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea. Primero que todo, este par de párrafos tiene un par de joyitas. Lo primero es que si la Unión Europea está sancionando de que hay prácticas de tortura de no un solo agente, sino de 3 y 4 y 5 agentes, de un estamento relacionado directamente con la Casa Presidencial de Miraflores, habla de tener que fomentar una transición negociada en el país latinoamericano. Es decir, la Unión Europea está reconociendo de que es una práctica del gobierno, una política del gobierno, la tortura como método de disuasión en contra de sus opositores, y quiere una transición negociada. ¿Negociada con quién? Es lo que uno se pregunta. Ahora, explica este comunicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La señora Federica Mogherini hace 15 días se estuvo abrazando con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Allá pasó el fin de semana, viaticando en nombre de la Unión Europea el fin de semana, el mojito, la playa, Varadero, todo, en fin, los encantos de Cuba, y ratificando y fortaleciendo una vez más los lazos económicos de Europa con Cuba. Es decir, yo condeno a un país, en este caso Venezuela, por unos casos aislados de tortura, pero me abrazo 15 días antes con los que enseñaron a esos a torturar. Explícamelo con plastilina porque no lo entiendo. Sigue diciendo, 4 de los funcionarios sancionados están relacionados con la muerte del capitán Acosta, precisó el Consejo de la Unión Europea en otro comunicado, en referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas por presuntas torturas durante su detención. El redactor de AFP, habría que decirle, el reporte que ya está debidamente confirmado de que las presuntas torturas no fueron presuntas torturas, fue una masacre lo que hicieron con el señor Rafael Acosta Arévalo en vida, porque después de muerto secuestraron el cadáver. Y sigue, según el diario oficial de la Unión Europea, los sancionados en relación a la muerte de Acosta son 4 responsables de la Dirección General de Contrainteligencia: Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granco y Hanover Esteban Guerrero. Le voy a decir con toda sinceridad, de los 4 meses que llevo cubriendo Venezuela a través de este canal, es la primera vez que escucho 3 de estos 4 nombres. Por lo menos el más familiar es este, Hanover Esteban Guerrero. De resto, los demás es como cuando usted abre al azar el directorio telefónico y pone el dedo para ver qué nombre le sale y llama. Es decir, me parece que la Unión Europea también, si bien se le abona que después de meses, de largos meses, tuvieron la decencia, entre comillas, de emitir una sanción contra Venezuela, y más reconociendo que hay prácticas de tortura, hombre, ¿cómo es que lo van a hacer con mandos medios? Si se supone de que esta dependencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, es un órgano adscrito directamente, es el brazo derecho de la que ellos reconocen como presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro, debieron haber emitido una condena dirigiéndose realmente a Nicolás Maduro. Yo la verdad esta noticia no es que no me la crea porque viene de una fuente como AFP, obviamente, además está en otros medios, pero no le doy el peso del caso debido a esto. Se van por la tangente, no tienen coherencia, y aparte de eso van a la cabeza de los mandos medios.
Sí me está entendiendo lo que quiero decirle. Le repito, primero reconocen que hay tortura en un país, pero 15 días atrás hacen negocios y siguen estableciendo más lazos de cooperación económica con los que le enseñaron a esos a torturar. Y después estás reconociendo que en ese estado se cometen torturas, pero quieres una salida de tipo negociada con los torturadores. Ah, ok, perfecto. Y además de eso, sancionas a los mandos medios de un organismo que es casi que el brazo derecho del que ustedes reconocen como presidente de la República, en este caso Nicolás Maduro. Ok. Sigue diciendo el reportaje que la lista incluye a Néstor Blanco de la Guardia Nacional Bolivariana y Alexis Enrique Escalona, debe ser pariente por allá de los del Valledupar, ojalá que no, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y a Carlos Calderón del Servicio de Inteligencia SEBIN por torturas y otras violaciones de derechos humanos. En el caso de Calderón, en la prisión del Helicoide. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio, durante una reunión con sus pares, basándose en el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, le pidió a la Unión Europea, oye, sancionen a Venezuela rápido, a partir del informe de la señora Bachelet en julio, un mes después que estuvo la señora aquí en Venezuela. Y pasó julio, agosto, septiembre, casi 2 meses para que la Unión Europea pudiera comprobar de que se están cometiendo torturas en Venezuela. ¿Vio por qué me pongo rabón con este tipo de noticias? El informe confirma de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento, vuelvo a equivocarme, desmantelamiento de las instituciones democráticas, señala el Consejo. Los 7 funcionarios venezolanos se unen a los 18 sancionados en el año 2018, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque. Además del embargo de armas, en 2017 los europeos sancionaron un año después a responsables del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo, así como al dirigente chavista Diosdado Cabello. Los europeos también adoptaron medidas contra responsables o exresponsables de las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos el actual ministro de Industria Tarek El Aissami, a quien acusan de ser responsable de torturas. Bueno, al menos, sí, esta parte no me acordaba. Hay que hacer honor a la verdad y bueno, ya habían condenado a estos torturadores. Venezuela se ha convertido desde el año 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea. Pese a ello, el bloque es blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro por no aumentar la presión al nivel de Estados Unidos. Eso es lo que uno le pide a la Unión Europea, que tenga un poquito de más de dientes. Por ejemplo, el lunes anterior, la Organización de Estados Americanos, es decir, los países del continente, comienzan a tomar las primeras medidas fuertes y es investigar a los flujos financieros que se aprovecharon de sus alianzas con el régimen o fueron cómplices de delitos administrativos o de terrorismo y de narcotráfico para perseguir estos flujos financieros. Es decir, si bien no fue suficiente ni es lo que todo el mundo quería, sí fue una puerta de inicio, un pistoletazo de arranque, para usar términos deportivos en el caso del atletismo, y por lo menos se le ven dientes a los países de América, por lo menos con la intención de querer buscar. Eso sí, dentro de 2 meses seguirán reuniéndose y como decimos aquí en Colombia, si usted quiere que algo no funcione, crea un comité y verá que no funciona, pero por lo menos tienen la intención. Pero la Unión Europea, históricamente, ellos creen que los muchachos malos de Latinoamérica son unos estudiantes rebeldes que lo único que quieren es pelear contra las causas opresoras del Estado. Esto me recuerda un episodio que ocurrió aquí en Colombia en el primer periodo del inefable Álvaro Uribe Vélez. Fue desmantelada una red de cooperación de la FARC en Finlandia, si mal no creo, porque estaban vendiendo camisetas para recogerle fondos a la FARC para seguir ayudando a la causa de la FARC. A esos tipos que hicieron eso deberían sentarlos y morirnos de la risa, porque, o sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza le caben esta gente que están tratando con unos estudiantes rebeldes que de pronto por ahí buscan algún tipo de reivindicación social? No, están tratando con criminales.
criminales de lesa humanidad. Claro, la Unión Europea los reconocería como criminales si los tuvieran allá. Eso sí, si tuvieran todavía a Hitler vivo, de no ser por causa de los Estados Unidos, en Europa hablarían alemán. Si tuvieran todavía a Hitler vivo, muy seguramente ya lo hubieran metido en una mazmorra debajo de la tierra. Pero ellos son los europeos, ellos son los europeos. Y termina diciendo el reportaje que para hacer frente a esta última, la Unión Europea agendó junto a otros 2 organismos de Naciones Unidas una conferencia el 28 y 29 de octubre en Bruselas para llamar a una mayor cooperación internacional a nivel financiero y técnico. Una cooperación internacional a nivel financiero, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿A nivel financiero para qué? ¿Para ayudar a la inmigración? Ah, no, entonces si es para eso, prepárate, porque vas a tener al canciller colombiano que eso huele el billete para la inmigración como usted no se imagina. Mire, le voy a decir una cosa, para que usted de pronto entienda por qué, si de pronto no es colombiano, por qué regularmente a veces me refiero a los políticos colombianos de esa manera. Le voy a decir por qué. Históricamente aquí hay 3 grandes causas que han generado el ingreso de dinero a Colombia como usted no se imagina. El primero, el Plan Colombia. El Plan Colombia, la cooperación sostenida, sistemática y persistente y constante de los Estados Unidos, mandando plata de los contribuyentes norteamericanos, del trabajador, del tipo que vende paletas, del que tiene su negocio, para que Colombia combatiera la lucha contra las drogas. Hoy somos los campeones de la cocaína mundial y seguimos enviando cocaína a la lata. El 30% sale por Venezuela y el 70% por el Pacífico. Campeones mundiales. Y recogimos plata. Que da miedo. El segundo, el proceso de paz. El narcoacuerdo de Santos con la FARC en La Habana, eso nada más se le ocurre a él, ir a negociar en la Casa del Lobo, en La Habana. Eso ha servido en los últimos años para recoger plata como usted no se imagina. Y pregúntele al sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, cómo se repartían los recursos del proceso de paz, del proceso de reinserción. Y ahora la tercera causa en la que estamos recogiendo plata, y eso sí, abriendo la frontera para que nos entren más justificaciones para pedirle plata al resto de países, se llama la inmigración venezolana. Imagínense que ya están hablando de 1.500 millones de dólares para recoger, y apenas van como 100, 120. Meta por ahí los 120 que dejó Ivanka Trump para 3 países, entre ellos nos toca 40. La Unión Europea había dado 30 más y por ahí otra entidad, no sé si el Banco Mundial había dado otros 30 más, es decir, van mínimo 100 millones de dólares para atender a los inmigrantes venezolanos. Pero el ministro de Economía o de Finanzas o de Hacienda en Colombia está hablando de 1.500 millones de dólares. Con esos 1.500 millones de dólares van a ser un albergue para inmigrantes en Bogotá y uno en Cúcuta y pare de contar. Y el resto de la plata, bien gracias. ¿Y por tu casa cómo están? Así son los políticos colombianos, hermano. Así son. Así que la Unión Europea va a hacer una convención o conferencia el 28 y 29 de octubre para recoger más plata, cooperación internacional para Venezuela. Y me imagino que los países que están afectados con la inmigración saldrán corriendo porque los políticos para oler el tocino y la plata, esos son buenísimos. Y después para dar rendimientos y causas y razón de la plata, ni el forro lo ve. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Y una pregunta, ¿usted le parece coherente las posiciones de la Unión Europea con relación a Venezuela? Gracias. Que esté muy bien.